un espacio para nosotras, de confianza, de amistad, de ánimo, para acompañarnos en este viaje de vida. Siéntanse amadas y bienvenidas. Esto es De Mujer a Mujer. Comenzamos. Hola, hola, buenas tardes ahí en casita, donde quiera que nos estén escuchando. Qué gusto tenerlas aquí nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden estar llamándonos si tienen alguna petición de oración, alguna duda o algo, directamente aquí al teléfono de nuestra cabina, al 612-129-4481. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, Abby. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, a todas aquellas que nos estén escuchando, ya lo dijo Abby. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy bueno, ¿verdad? Con un tema pues muy interesante, ¿verdad? Y pues voy a dejarle lugar a nuestra invitada para que ella también se presente y enseguida iniciamos con el tema. Pues buenas tardes a todo el auditorio. La verdad me da mucho gusto estar en este lugar. Agradezco la invitación de Feli para venir a compartir sobre este tema. Y la verdad es una bendición estar aquí. Les saludo y esperamos que este tema sea de mucha bendición y mucha edificación para ustedes. Gracias. Creemos que así va a ser, hermosas amigas y mujeres. Entonces, pues bueno, vamos a estar iniciando el tema que se llama la culpa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar preguntándole a nuestra invitada, Elvira, que un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos definir la culpa? Ay, muy bien. Bueno, primeramente déjeme decirle, yo me llamo Elvira Jiménez, que me había olvidado de decir completo mi nombre, Elvira Jiménez Castro, y estoy junto con mi esposo Crusti Bene pastoreando una pequeña congregación. Y pues tenemos una experiencia de 12 años en estar ministrando la palabra del Señor a las personas y atenderlas en sus necesidades. Y pues hemos tenido la experiencia de ver cómo hay situaciones en la vida de las personas que pues no las dejan vivir, ¿verdad? El tema de hoy es el tema de la culpa, más que nada el sentimiento de culpabilidad. Y pues que hemos visto cómo este sentimiento es una autocondenación por cosas que se hicieron en el pasado, por hechos que sucedieron, por situaciones que se dieron que pudieron ser solamente palabras, solamente comentarios, y desde eso hasta situaciones graves como crímenes, ¿no? Como cosas que verdaderamente pecados graves que no agradan a Dios, por supuesto, pero que a final de cuentas no han sido tratados o no han sido analizados, y eso los viene a tener en condenación, ¿verdad? Viviendo una vida pues muy difícil, muy miserable hasta cierto punto, dijéramos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de tratar este tema. El tema realmente, la culpa, es la condenación de sí mismo por cosas del pasado que nos están afectando en el presente y que no nos dejan ver con claridad nuestro futuro, nuestro buen futuro. Y es importante. Así es, Elvira. Y bueno, también sabemos, ¿verdad?, que pues la culpa pues es un sentimiento absolutamente ineficiente, ¿verdad? No es bueno estar viviendo tras la culpa, porque nos estanca. El sentimiento de culpa o la culpa estanca las vidas para no poder salir adelante. Tal vez un recuerdo, una palabra, algo que hiciste quizás sin querer, ¿verdad? Pero eso estanca. Y la culpa también te deja mirando hacia atrás. Así es. ¿Verdad? Te deja mirando hacia atrás diciendo, esto lo debía de haber hecho, esto no lo debería de haber hecho. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros salgamos de eso, ¿verdad? Pero vamos a seguirnos refiriendo aún más a la culpa. No sé si tengas alguna pregunta, Abby.
Pues más que nada me gusta, estoy como que muy entrada en esto, quisiera ver qué más nos tiene que decir Elvira, y sobre eso claro que voy a tener muchas preguntas para compartir con ustedes, pero quisiera que continuara Elvira. A mí me parece un tema muy importante en la actualidad, creo que afecta muchísimo más a la mujer. Ujú. Es cierto que todas las personas podemos sentirnos culpables o de hecho en realidad hay culpa muchas veces, ¿no? Pero a veces también es algo que realmente no es ficticio, o sea, que nos figuramos, que pensamos que es real, pero no lo es y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que nosotros lleguemos a entender que eso tiene que salir de nuestra vida, que tiene que salir de nuestro presente. Bien lo dijo Feli, nos deja paradas en el pasado, Así es. ¿verdad? Y es muy importante cuando ella me dijo, ¿qué tema te gustaría que abordáramos? A mí me pareció importante porque a lo largo del poco tiempo que tengo tratando, ¿verdad? Con personas, pues se hace mucho presente eso y mayormente en la mujer, porque tenemos muchos roles y en Claro. todos queremos quedar bien. Y por Así supuesto, como humanos limitados, no podemos quedar bien en todos. Y la mujer es la que más carga con el peso de la culpa. Para el hombre es más fácil desafanarse, es más fácil decir, superarlo, vamos a Sí. decir, no es que sea irresponsable, Claro. es superarlo. Así es. Así Y entonces es. por eso es importante. Sí, como que como mujeres cargamos más, ¿no? Sí. Nos Así es. sentimos más culpables, como decías, que por los hijos, que por el trabajo, que porque si les Por dimos la tiempo. diversidad de cosas Ajá, que de hacemos. todo lo que hacemos. Y en todas queremos quedar bien. Es cierto. Eso es también, sería otro tema, ¿no? Cuando Así queremos es. quedar bien con Exactamente. todo, ¿no? Y con Sí. todos. Y bueno, Elvira, ¿cómo nos afecta la culpa? Pues, híjole, de muchas maneras, porque realmente en una, si me dijeras lo que yo leí, lo que he estado viendo, en una palabra, lo peor que hace la culpa es paralizar, dejar estático. Porque podemos ver, pues muchas personas tienen talentos, habilidades, capacidades, son brillantes, pueden ser brillantes profesionistas, ¿sí? Pero cuando les llega el remordimiento o el recuerdo de algo o alguien que lo mencione o algo que les recuerde, ¿sí? Se quedan como bloqueados, ¿sí? Como que ya no pueden dar de sí, como que su rendimiento baja y de estar en lo alto se vienen a quedar, pues ahora sí como tapete, ¿no? O sea, písenme, Claro. porque yo estoy en lo más bajo y yo me siento mal, hice esto. Pero más que nada es un tormento, o sea, uno como que no es que quiera hacerlo. La culpa viene en cualquier situación. Podemos ver un objeto, podemos oír una canción. Con una sola palabra, es más, hasta con los aromas, yo no sé si les ha pasado. Sí, de que te recuerdas un aroma me recuerda Sí. un momento en el que yo hice algo, o sea, así como cosas buenas, ¿verdad? También Claro. pueden ser Así cosas malas. es. O sea, lo que quiero decir es por cosas mínimas, Así sí, es. nos atormentamos, nos paralizamos. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que la culpa en sí sea como falta de perdonarnos? O sea, porque hay algo que no nos perdonamos y nos quedamos estancados y por eso sentimos culpa. ¿O? Definitivamente sí. Yo creo que sí. Yo creo porque a final de cuentas ningún otro ser humano tiene la capacidad autoritativa, o sea, la autoridad para perdonar o para juzgar, ¿verdad? Porque las circunstancias o las situaciones de cada vida son diferentes. Claro. Entonces, solamente Dios, ¿verdad? Sí, que puede condenarnos y no nos condena en realidad, y pues eso lo veremos más adelante, pero verdaderamente a quien tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Sí. O sea, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, dejamos de sentir esa culpabilidad, que no la olvidamos, pero ya no nos atormenta. El asunto es cómo nos perdonamos. El asunto también es entender, para poder perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que entender dónde estuvo nuestra
Nuestro culpa. error. Sí, porque muchas veces, a veces estamos confundidos, estamos pensando, me siento mal, pero no sé por qué. Hay algo que pasó ahí que yo tuve que ver, ¿sí? Como mis padres se divorciaron. Y fue en la época en que yo andaba más rebelde, por ejemplo, en la adolescencia, en la preparatoria, que me iba con mis amigos, que andaba en el alcohol, en las drogas, y se divorciaron. A lo mejor yo tuve que ver ahí, pero está confuso, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, a veces son inventadas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Como sabemos también que la culpa es rumiante, ¿no? En nuestra cabeza. Sí, la verdad es tremenda y la culpa nos desgasta bastante. Muchísimo. Mucho, ¿no? Porque a veces amanecemos con la culpa, caminamos en el día con culpa, en la noche dormimos con culpa y estamos en un ciclo de culpa, ¿verdad? Pero es bien importante también, como decía Elvira, que a veces es una culpa imaginaria y a veces definitivamente es muy fuerte. Difusa, vamos a decirlo así. Tal vez sí hubo, pero no tenemos identificado en qué parte. Y es muy necesario decir, hasta delimitar, porque en la medida que nosotros identifiquemos, vamos a darnos cuenta que no es tan grande como pensamos, que también la otra persona tuvo responsabilidad. ¿Sí? Sí. Y muchas veces los hijos cargan la responsabilidad de los padres. O al revés. Simple y sencillamente una mamá, por ejemplo, y se los digo porque me sucedió, yo estaba en un servicio fúnebre y al otro lado estaba pues otro de un muchacho que acababa de fallecer por un accidente automovilístico, ¿sí? Y la mamá llorando a gritos decía, ¿por qué le di las llaves del carro? Y se lamentaba llorando. Se oía hasta el otro lado, hasta la otra funeraria. No. Entonces digo yo, qué bárbaro, o sea, y la responsabilidad de él, ¿me explico? Entonces, ese es el punto de que a veces llegamos a los extremos, porque no entendemos exactamente dónde está nuestra participación en algo negativo. Y es muy importante identificar eso. No, a veces, asumimos a veces la culpa totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso de esa madre que dijo, yo tuve la culpa, ahorita ¿cómo estará? Sí. Pues ojalá que haya tenido ayuda, ¿verdad? Pero sí, muchas nos podemos quedar, ¿verdad? O quizás les ha pasado a ustedes, queridas amigas radioescuchas, que asumen la culpa totalmente ustedes, ¿verdad? Dicen, es que yo tuve la culpa, es que yo así lo hice, pero bien es cierto identificar o evaluar la responsabilidad de ambos, ¿no? Claro, o de esa culpa. Definitivamente, o sea, que qué bueno importante. Es que se pudiera pensar, ¿no? A veces la culpa no nos deja pensar porque nos sentimos tan culpables que no nos deja pensar, pero qué padre es poder llegar a un momento o a un nivel de decir, a ver, esta es la situación que pasó. Ahora, ¿cómo puedo salir yo de esto? O ¿hasta dónde fui responsable? O ¿qué puedo aprender de esto? Claro. ¿No? Definirla, no dejar que nos atormente de esa manera, ¿no? Entonces es delimitarse, exactamente. Poner los límites. Así ¿verdad? La tenemos que entender. Exacto. Tenemos que entender esa culpa. Y es una responsabilidad si queremos tener una mejor vida. Claro. Así es. Yo creo que es importante examinarnos, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Yo me acuerdo de una cita bíblica, no me la sé de memoria, pero donde decía David que examíname, oh tú, ¿no? El Salmo 51. Ya sabía que la pastora iba a saber. Pero yo pienso que él en ese momento también se sentía como, tenía diferentes emociones y no sabía ni qué, ¿no? Entonces, estaba compungidísimo. Entonces en su desesperación le pedía a Dios que lo examinara. Entonces hay veces que nosotros nos podemos sentir así también, de que sentimos tantas cosas pero no sabemos exactamente qué, y cuando no tenemos esa claridad podemos sentirnos culpables como de todo, pero es importante pedirle al Espíritu Santo dirección y que Él entre y que nos muestre dónde estamos bien, dónde estamos mal, y que nos muestre también cómo podemos salir de eso. Sí, definitivamente porque a veces no queremos echarnos el clavado
a los hechos, por temor a que nos duela, y evadimos. Claro. Pero es muy importante, y eso que tú dices, la ayuda del Espíritu Santo es precisamente para que nos dé el valor. Sí, porque nosotros con nuestro entendimiento, con la claridad de las cosas, ahora sí como que te sientas en una mesa y empiezas a apartar y El a poner, a ver, esto rompecabezas. aquí, esto acá, ¿sí? Sí. Y entonces empezar a ver las cosas separadas, porque ese es el análisis. Análisis quiere decir separar las partes. Entonces, analizar. Entonces, pero el asunto es que no lo hacemos porque preferimos sentir, "Ay, ya ni me digas". Y le pregunté a una persona por otra persona, hace poco a un familiar, le dije, "Oye, ¿qué pasó con esto?". Ni me lo recuerdes, fue un error y que no sé qué, porque no quiero saber, me decía. Sí, nos cegamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le cuesta, porque fue doloroso, porque sintió que fracasó, porque eso entonces no se enfrenta pues a decir, es que pasó esto y esto y esto. Claro. Y esa es la sabiduría que necesitamos, ¿verdad? El definir en qué estamos, en qué está nuestro error. Y el valor, porque también es de valientes reconocer los errores, confrontarlos, enfrentarlos y pues vencerlos, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que Pero queremos. no lo puedes hacer mientras no lo identifiques. Y Ese solos, es el punto. y solas. Sí. Sí, Qué claro. importante es aceptarlo, ¿no? También cuando nos hemos equivocado. También es muy importante saber cuando nos equivocamos y aceptarlo y poder corregirlo. Claro. ¿Verdad? Eso también es parte de definir, ¿verdad? La culpa o por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Claro. Cuando también aceptamos el error, porque en realidad yo creo que, no sé, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que hoy cometimos errores. Sí, sí, muchos. Hoy Sí, sin sí. querer tal vez lastimamos a alguien, o sea, todos los días. Y acabando de orar, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, ajá. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Sí, Sí. todos allá Germán dice, ay, Yo no sé. ¿cómo supo pasar? Entonces, sí es importante que nosotros también aceptemos nuestros errores o alguna culpa que hayamos tenido, pero se puede enmendar, ¿verdad? Se puede corregir, se puede reparar incluso esa culpa. No, lo que queremos en este programa, en este tiempo, Así es que no te quedes en la culpa. Creo que nosotras tres hemos experimentado la libertad de la culpa. Claro. Y nosotros queremos compartirte también cómo lo experimentamos, cómo puedes salir de la culpa, ¿verdad? Ahorita sabemos que la culpa nos trae muchos efectos negativos, ¿verdad? Pero podemos salir de la culpa. Sí. Sí, entonces adelante, mi Elvira. Sí, es importante entender la culpa, o sea, hay tipos de culpa. Si nosotros, bueno, no somos psicólogas, ¿verdad? Para apenas tu hija y mi hija, ¿verdad? Que pueden estar oyendo y pueden ellas hablar con mayor propiedad psicológica, ¿no? Del área psicológica, pero se identifican culpas falsas, ¿sí? Y culpas reales, ¿no? Entonces, la culpa es un proceso emocional que se experimenta en el presente, ¿sí? Sobre un hecho negativo en el pasado, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque infringimos una ley, una norma social, un principio ético, traicionamos una amistad, son multifactoriales las culpas, o sea, se pueden derivar de lo mínimo, sí, hasta de que le puse muy alto el bote de galletas y mi niño se cortó por quererlo alcanzar, se lo hubiera puesto más bajito, ¿verdad? Pero no vemos la respuesta. Entonces, son detalles mínimos, ¿verdad? Sí. Que a la larga nos van machacando y machacando. Y ya decía que la mujer tiene más problema con eso, porque de todo lo que hace hay errores. Ajá, sí. En tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, todo se siente que debe de ser. Hasta con uno mismo, ¿no? Sí, así Hasta es. con uno Sí. mismo. Y pues la culpa, tengo mis notas, dice, produce un malestar continuo. Tiene crisis y tiene calmas. Tiene periodos que parece que está olvidada, pero ahí está latente, ¿verdad? Sí, Así es. y vuelve con un mínimo detalle,
¿sí? Y entonces empieza a ser, y de repente aquella persona que vimos ayer bien, al rato ya no la vemos y parece bipolar, ¿no? Pero no es eso. Lo que pasa es que se enfrentó con el pasado, ¿sí? Entonces, también puede ser la culpa puede ser la expresión del temor al juicio de los demás. Es decir, puedo yo estar superando un hecho del pasado, pero cuando alguien me juzga o me lo recuerda, es que tú hiciste, te acuerdas de esto y esto, me callo. Y empiezo y me minimizo, ¿sí? Porque ya no tengo autoridad. Y eso sucede con los hijos, fíjense. Los hijos muchas veces, ¿sí? Yo le decía, que le comentaba a Feli de personas, de abuelitas, ¿verdad? Que están cuidando a los nietos porque sienten el remordimiento de que a sus hijos no los atendieron como debían. Y los hijos se los dicen, es que tú no me atendiste, es que tú estuviste muy distraída en tu trabajo. Y ahí le traen a los nietos y a cuidarlos. Entonces, nunca lo había pensado muchas así. veces cuando tenemos ese temor es cuando más somos chantajeadas. Es cuando más nos golpean con la culpa. Y allí también eso tenemos que, pues, darnos el valor nosotras mismas. Tenemos un valor y tenemos que levantar nuestra autoestima. O sea, no por nuestros errores nos vamos a hacer objeto ni nos vamos a poner de tapete para que nos pisen, ¿me explico? Entonces, y no es tanto el orgullo, no es falta de humildad, es que la misma palabra dice, ¿verdad? Que amemos a los demás así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer? Porque eso sucede cuando nos sentimos nosotros inferiores, empezamos a tratar mal a los demás, con coraje, con regaños, con inconformidades, hasta con lamentos. Una persona con sentimiento de culpa se la vive lamentándose, no solo de lo de atrás, sino del presente y de todo. ¿Y qué hacen los demás? Pues de lejos te ves mejor, ¿no? O sea, se apartan. Y entonces empieza, su vida es muy, si no supera eso, pues afecta a los demás, ¿verdad? Ahora, está la culpa falsa también. La culpa falsa, dice, es en la que cargamos a veces, dice, que aun cuando no seamos los actores, no seamos los responsables, ¿verdad? Pero nos sentimos así y así lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba, el sentimiento de culpa del divorcio de los padres, o por ejemplo, el simple hecho de haber discutido con un hijo y este hijo fue y agarró el carro a toda velocidad y se volteó por allá y pudo haber tenido un accidente o se pudo haber muerto o se pudo haber suicidado. Imagínense, o sea, qué terrible cargar y qué terrible el martirio de una madre que esté diciendo, yo no le hubiera dicho eso, no le hubiera ofendido, él no se hubiera sentido tan mal que fue y se pegó un tiro o se ahorcó o lo que sea. Estoy hablando de ejemplos, yo no conozco de nadie, pero por ejemplo también haber hecho un comentario así en general, ¿verdad? Pero que alguien se sintió herido y nos retiró el habla y dices, ¿qué hice? O sea, es mínimo eso, es absurdo. O ¿saben qué otra cosa? Que por ejemplo, que haya habido un accidente y que la persona haya sobrevivido y todos se murieron. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me tocó? O que haya ido él manejando. Y que los demás, imagínense, o sea, son muchísimas cosas que varían en su gravedad y varían y tenemos que, a veces es muy complicado y lo debe de saber una persona que se dedica, ¿verdad?, a dar esas terapias y todo eso, ¿no? Pero nosotros como cristianas tenemos que entender que las personas cargan con cosas que no deben de cargar, cargamos, porque todo la culpa es algo natural. Todos los días cometemos errores, ¿verdad? Y me arrepiento y voy y ¿qué debo de hacer? Perdóname, así sí podemos hacerlo, por supuesto. El primer caso, ¿no?, de Adán y Eva, cuando se sintieron como culpables y desnudos y así después de que pecaron. Y también a veces nos pasa a nosotros, ya sea con un pecado, con algo así como tú comentas, de que dijimos algo o hicimos algo y también ya estamos cargando con eso. Pues de hecho el pecado original
pues varias personas dicen de ahí viene la culpa de la mujer, por eso se sienten culpables, porque la que De todo. mordió el fruto prohibido primero fue Eva, ¿no? Pero pues está muy discutible, porque la autoridad se la dio Dios al hombre, Sí. y él tenía que haber hecho eso, ¿verdad? Es decir, no. Culpa o responsabilidad, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Aquí comenta Gloria Chavarín, que de hecho ella es psicóloga, Oh, ¿verdad? Si no me sí. equivoco. Dice, la culpa, un sentimiento que frena nuestro crecimiento espiritual. Sí, definitivamente. Así es, nuestro crecimiento espiritual y de todo, puede ser hasta profesional, como comentabas hace ratito, Claro. y nuestro crecimiento personal también, Claro. desde casa y con nuestras amistades y todo eso. Sí, hay algo y sí tengo una nota sobre eso. La culpa real, por ejemplo, pues se encuentra en nuestra propia conciencia, ¿sí? Y como tal, pues siempre nos está indicando que hicimos algo, verdaderamente lo hicimos, esa no es imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, algún chisme, o sea, yo sé que hice un chisme que provocó un problema, ¿sí? O un golpe, yo sé que lo golpeé y le provoqué una conmoción cerebral, o sea, cosas así, son actos reales, Sí. son culpas reales, ¿verdad? Pero hay algo positivo en todo tipo de culpa, sobre todo en la real. Porque la que es imaginaria no tenemos por qué arrepentirnos, pero la que es real, ahí es donde entra el arrepentimiento. Hay oportunidad de... Sí, y cuando media el arrepentimiento, que no es remordimiento, muy diferente es el arrepentimiento que el remordimiento. Así es. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el remordimiento y el arrepentimiento? ¿Que el remordimiento qué es? El remordimiento, bueno, es como que sí está en tu cabeza y así, pero realmente dices, no lo voy a volver a hacer, pero lo vuelves a hacer. Claro, como ahí cuando, está. no sé, puede haber algún caso de abuso físico, ¿no? Contra en marido y Claro. mujer. Y Claro. que tiene remordimiento porque golpeó a su esposa, pero lo vuelve a hacer. Claro. Y yo pienso que el arrepentimiento es cuando ya hay un cambio de dirección, cuando no lo vuelves a hacer, cuando te comprometes muy bien, con eso Dios. es un y cambio de mente, un cambio de dirección, efectivamente, sí, el arrepentimiento verdadero. Ahora, decía que ese es positivo, sí, porque Dios en su palabra habla del vengan a mí, sí, yo los limpio, yo los purifico, sí, vuélvanse a mí, yo perdonaré sus pecados, sí, y dice en Isaías que ante sus pecados sean como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos. Sí. Entonces, es decir, no importa lo que hayas hecho, si lo cometiste o no, Dios tiene. Así ¿Verdad? es. En arrepentimiento Dios nos levanta, ¿verdad? Entonces aquí nada más quedo con esto, yo creo que ya viene el corte, ¿no? Ajá. La culpa avisa del error, sí, pero el arrepentimiento abre la llave del perdón. Wow. Eso es bien importante. Qué Eso me bonito. impactó esa frase, porque hay quien decide vivir culpable, o no es que haya decidido, está viviendo culpable, pero no se arrepiente. ¿Verdad? No, por lo tanto no es liberado. El domingo comentaba el pastor sobre eso, ¿no? De que confesáramos nuestros pecados, otra cosa, que sí. la confesión, qué importante es, porque decimos, ¿no? A veces pensamos que Dios no sabe todo, pero Dios lo sabe todo, y es cuestión de que nosotros vayamos a Él y confesemos con nuestra boca que hicimos mal, que esto, que lo otro, y con humildad, y Dios es grande y es hermoso Así para es. perdonarnos. Así es. Hay no sé cómo andamos de tiempo. Sí, vamos a un corte y regresamos con el tema de la culpa. Todavía tenemos mucho que charlar. En unos minutos estaremos contigo, de mujer a mujer. Pasión por tu nombre y por tu palabra. Estoy bien, tengo fe, estoy lleno de esperanza. Puedo ver tu poder con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Qué tal, mis amigos?
amigos? Les saluda Eddie Woolsey con mucho gusto, solo para felicitarles por escuchar Radio Bless 101.5 FM y animarles a seguir escuchando música con mensaje de esperanza para usted en este tiempo. Escuche esta radio, recomiéndela con sus amigos y siga adelante entendiendo que Dios nos habla, nos bendice, nos inspira a través de la música y el mensaje que escuchamos. Que Dios les bendiga. Levanta tus manos. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos. Todo lo que te interesa lo hablamos de mujer a mujer. Continuamos. Bueno, y regresamos aquí a cabina. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición de oración, lo que gustes, puedes llamarnos. Te recuerdo el número de cabina, 612-944-81. Aquí estamos para servirte y para contestar alguna pregunta que tengas o alguna sugerencia también. Y bueno, queremos saludar a nuestras radioescuchas o a las de Facebook que están aquí, todas las radioescuchas que a lo mejor no están conectadas a Facebook, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde nos estén escuchando. No sabemos en realidad quiénes están ahí atrás de una radio, pero bueno, las que están aquí en Facebook, pues saludamos a Luceli, a Lucía, Itza Muñoz, Lorena Ruiz, Sandra Rieke, Carla, Isa Virgen, Nelly Gagiola, Rosemary, Betty Rivera. Ay, tu mami anda por ahí. Saluditos, mami. Ok, dilo, exprésale. Ay, no, ya. Saludos, mamis. Gracias por estarnos escuchando. Espero ¿Desde dónde nos escucha? Desde Estación Don Sonora. Cute. Ok, entonces también Raquel, Isaac y Cruz Divene, aquí también nos está viendo el esposo de nuestra invitada. Saludos para mi amado. Muy bien. Saludos también para ti, Germán, que nos acompaña aquí en los controles técnicos. Y bueno, te dejamos, mi Abby, con la siguiente pregunta para nuestra invitada. Claro que sí. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Se puede confundir la culpa con la responsabilidad? Pues de hecho, la responsabilidad es positiva. La culpa viene a ser la parte, así lo entiendo,
que es la responsabilidad no cumplida y que ocasionó por su falta de cumplimiento un hecho del cual nos sentimos culpables. Por ejemplo, porque la responsabilidad es la habilidad, como dice la palabra responsabilidad, es la habilidad para responder a compromisos, a obligaciones o a funciones que tenemos encomendadas o que de alguna manera nosotros sabemos que debemos de desarrollar. Y la falta de cumplimiento, la falta de responsabilidad puede ocasionar situaciones desagradables, ¿sí? Que vienen a desencadenar en tragedias muchas veces por no cumplir con nuestra responsabilidad. Y pues es importante esto porque cuando nosotros no cumplimos una responsabilidad, pues es fácil, es mucho más fácil pensarlo así, porque es muy distinto decir es mi culpa a decir yo soy responsable, porque cuando decimos es mi responsabilidad, adoptamos una posición de poder. Aceptamos una posición de que somos humanos y que es inevitable equivocarse a veces, ¿verdad? Y nos perdonamos con mayor facilidad a nosotros mismos, ¿verdad? Por los errores que cometimos. Y aquí la cuestión de la responsabilidad, algo muy positivo es que estamos dispuestos a enmendarlo, porque la próxima vez vamos a cumplirlo, ¿sí? Entonces, es importante cómo nosotros también llamemos a ese error. Que fui responsable, pero no culpable. ¿Sí me explico? Sí, entonces, yo creo que cuando nos sentimos culpables también es muy fácil caer en victimizarnos, ¿no? Y pasa eso de que no queremos como salir de ahí. Sí. Y como comentas, cuando nos sentimos responsables por un acto que a lo mejor no hicimos en el momento, tenemos más como, adoptamos eso que comentas de esa responsabilidad y ese poder de enmendar y cambiar y hacernos responsables de la diferencia también es que la culpa nos paraliza, pero la responsabilidad nos potencializa. Es decir, soy responsable, cumplo, ¿sí? Soy culpable, ¿cómo le hago? Ya está hecho, ¿sí me explico? Entonces sí es diferente. Entonces digamos que la culpa es vamos a decir, el resultado de una responsabilidad no cumplida. Sí, por supuesto que hay responsabilidades que si se dejan de cumplir no pasa tanto, ¿me explico? Hay que ver también, son muchas cosas, ¿verdad? Habría que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, es mi responsabilidad educar a mis hijos. Es una responsabilidad del padre, de la madre, ¿sí? Si no se cumple, pues puede transformarse en culpa cuando pues surgen las consecuencias, ¿verdad? Que generalmente son malas conductas de los hijos, que se señalan por los demás y que a veces ocasionan daños a terceros. Y entonces sí podríamos sentirnos culpables por no haber atendido la educación o las buenas maneras de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, está muy bajo, estoy hablando muy bajo. ¿Se escucha bien, Germán? ¿Todo bien? Bueno, okay. Es lo bueno que aquí muy está bien. Germán. No, pues sí, muchas gracias por esa aportación y por esa investigación, querida Elvira. Y bueno, vamos a entrar en la libertad. Ahora sí, ¿qué dice Dios con respecto a la culpa? ¿Cómo podemos ser libres de la culpa, Elvira? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Qué nos dice Dios de la culpa? Pues de hecho, la palabra del Señor, la palabra de Dios, pues dice ella misma, ¿verdad? Se muestra, se revela a sí misma como viva y eficaz, ¿verdad? Y dice que en Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma, sí, y los pensamientos, discierne los pensamientos, sí, y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios nos confronta a nosotros con nuestro propio yo, con nuestro propio interior, sí, y es la que nos puede acusar, porque viene de un Dios perfecto. Porque viene de alguien que no tiene ningún defecto, sí, y que tiene la autoridad de condenar. Claro. Pero en su misericordia y su infinito amor nos perdona.
Él nos puede condenar, pero decide perdonar. Ujú. Sí, Él no nos castiga, nosotros cosechamos la recompensa de lo que sembramos. Y hay un caso de David, ¿verdad? David fue un hombre muy amado por Dios, un rey, pues, conforme al corazón del Señor, ¿verdad? De ahí viene el linaje de Jesucristo. Podemos ver en el Salmo 51, es un salmo que yo recomiendo leer porque nos podemos identificar con él de una manera muy, muy especial, porque, déjeme, lo voy a sacar aquí en mi, más rápido, perdón. Muy especial porque David, siendo rey y teniendo el poder de hacer todo, pues cayó, ¿verdad?, en transgresiones, cayó en adulterio y cayó en homicidio. Pero de inmediatamente así sintió la falta de comunión con Dios, sintió la separación, porque dice la Biblia, ¿sí?, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y para Dios la muerte es la separación del hombre y Dios, la separación, la muerte del alma, es decir, la comunión, la falta de comunión. Entonces, dice el Salmo 51, estoy aquí, el Salmo 51, aquí vamos a verlo, dice aquí, ten piedad de mí, dice David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estaba diciendo, sé que lo hice, ¿verdad? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estaba reconociendo que había hecho algo malo, ¿sí? Porque yo reconozco mis rebeliones, ¿verdad? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado. Y bien, y ya en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No le estaba diciendo qué tipo de pecado hizo, no estaba haciendo David alusión a lo que había cometido, porque Dios ya lo sabía, pero sí estaba él reconociendo. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese sentimiento de culpa? Con el arrepentimiento, primeramente enfrentándonos y reconociéndonos. Estamos hablando de culpas reales, ¿sí? No podemos nosotros decir, Señor, Claro. perdóname porque se divorciaron mis papás. Sí, perdóname porque mi hijo se accidentó por mi culpa. No podemos, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, pero sí de cosas que nosotros sabemos que hicimos mal, fallamos. ¿no? Y Dios, y aquí pedirle que nos vuelva el gozo, porque eso es muy importante. Dios quiere que nosotros andemos en gozo. Dios no quiere ver arrastrando la cobija, no quiere ver que sus hijos anden arrastrando la cobija. Ningún ser humano debe de estar así, pero es que necesitamos a Dios. Necesitamos, porque ningún ser humano puede juzgar y condenar a otro ser humano como Dios, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos ir al juez justo, necesitamos ir a aquel juez perfecto, ¿sí? Entonces, hay algo importante. La pregunta era cómo salimos de ese sentimiento, cuál era el ahora dice sí Dios que respecto a la ¿Qué dice culpa? Dios respecto a la culpa? ¿qué dice Dios? Aquí hay algo importante, ya lo mencionaba alguna de ustedes, de que decía que había que decirlo. Algo importante es confesar, no callar, ¿sí? Expresar, reconocer. Pero aquí no estamos hablando de confesar a otro hombre. Aquí no estamos hablando de decir, oye, te voy a confesar lo que hice, porque nunca sabemos qué va a hacer otra persona con eso. ¿Me explico? Porque puede volverse en nuestra contra y todavía hundirnos más, ¿sí o no? Así es. Lo hemos visto, ¿verdad? Sí, Como, así es. como nuestra propia deseo de limpiarnos. Muchas veces andamos buscando a alguien, oye, te tengo que decir algo que me pasó, fíjate, y lo confiamos y al rato hasta sale en Facebook, ¿qué pasó? Sí, O sea, qué terrible. y no se trata de eso, se trata de Claro. ir a Dios, que es el único
que nos puede, Él ya sabe lo que hicimos. Él ya sabe Así lo que es. hicimos. Él ya sabe, pero Él desea que nosotros lo reconozcamos. Desea que nosotros lo identifiquemos. ¿Sí? Y tú hablabas del Espíritu Santo, del poder Sí. del Espíritu Santo, efectivamente, el que nos hace, ¿sí? El que nos revela, el que nos convence de pecado, es el Espíritu. Claro. ¿Sí? Y nos da el entendimiento para identificar con precisión cuál es la falla, en qué hemos fallado, ¿sí? En el Salmo 32, ¿sí? David habla de la necesidad de hablar, de la necesidad, porque una persona puede estar guardando una culpa de una manera callada, ¿sí? O puede ser muy, muy extrovertido, o puede aparentar estar en una condición de alegría y de gozo, pero en su interior hay carcoma, en su interior hay algo que sabe que está mal y lo está guardando, ¿sí? Y eso lo va en sus ratos de soledad, ¿sí? Él no se siente bien. Son raíces de amargura, Sí, ¿no? entonces se siente atado. Entonces, David decía, bienaventurado aquel, en el Salmo 32, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Enferma, el silencio, la culpa no confesada, la culpa no expuesta y reconocida delante de Dios, enferma, carcome. Sí. Pero cuando nosotros se la ponemos y decimos, Señor, aquí está, como dijo David, aquí estoy, ¿verdad? O sea, mis rebeliones, sí, aquí están mis rebeliones, los reconozco que hice mal. Sí. Entonces, y en el 5 dice, en 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿sí? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros podemos pecar. O sea, no podemos de que debemos de, no, sino vamos a decir, pudimos haber pecado, ¿verdad? Y llevarle a Dios, eso, Dios nos perdona. Claro. Volvemos a caer, volvemos a Dios, Dios nos perdona. El asunto aquí no es que Dios siempre va a perdonar, porque Dios siempre está con el amor dispuesto para nosotros, porque Dios es amor y Dios nos va a perdonar y en nosotros está volver a hacerlo, o ese arrepentimiento que decíamos, ese arrepentimiento verdadero, es decir, Cambio de dirección. cambio de rumbo. Aquí Yo dijiste ya no lo vuelvo algo a hacer. importante, Elvira. Perdón, disculpa. Aquí dijiste algo importante y es de que Dios aprecia en nosotras mujeres la confesión. Así es. Aprecia el que vayamos a Él y le contemos lo que estamos sintiendo, aunque Él ya lo sepa, esa culpabilidad. Venía a mi mente ese versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Así y es. limpiarnos de toda maldad. Sí, está en Primera Hay de otro Juan. versículo que nos habla que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy nosotras queremos decirte que hay una vasta misericordia de Dios Así es. para tu vida hoy, que Él quiere darte libertad. Así es. Ahondando en el Salmo 32, que aquí también tenía yo esa nota de David. El Salmo 32:10 dice de la siguiente manera: muchos dolores habrá para el impío, pero miren esto, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. le rodeará Así es. la misericordia. Y yo quiero decirte en esta tarde, mujer, que serás rodeada de misericordia como nos rodea el aire o la luz del sol. Hallarás misericordia y favor por todas partes, en casa, fuera, de día, de noche, en soledad, en la enfermedad, en salud, en vida, en muerte,
en el tiempo, en la eternidad, andará entre misericordia, morirá entre misericordias, vivirá en un mundo mejor en medio de las misericordias eternas. Entonces, al que espera en Jehová, dice, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Y hoy nosotras queremos decirte que la misericordia de Dios está lista para rodearte. Así es. Sí, es muy importante que confesemos el pecado, que confesemos la culpa. ¿Sabes qué? No hay culpa tan grande que Dios no te pueda perdonar. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. Y hoy es esta tu oportunidad. ¿Para qué? Para que permitas que Dios te dé ese perdón que tú necesitas y que te rodee, ¿verdad? Su preciosa misericordia. Así que hoy nosotros quisiéramos orar contigo, quisiéramos que lleváramos, ¿verdad?, cualquier culpa que tengamos, quizá de años, quizá de meses, quizá de semanas, quizá de días, quizás de hoy, ¿verdad? Queremos elevar una oración delante de nuestro Dios por ese favor, por esa misericordia que nos rodee, ¿verdad? Y puedes acercarte a Dios con toda confianza, con toda libertad, hasta su hermosa presencia. ¿Sabes qué? Él no te va a defraudar ni va a andar diciendo tus culpas. Claro. A Él lo que le importa es que tú seas una mujer libre de tu culpa. Y Dios es el que tiene el poder de hacernos libres de la culpa. Así que hoy tenemos esa hermosa oportunidad y déjate rodear por su misericordia. Amén. Yo le voy a pedir a Elvira que nos guíes en una oración con nuestras hermosas mujeres. Y yo quisiera complementar solamente brevemente que hoy Dios quiere hacerte libre, quiere quitarte las ataduras. Él está hablando a tu espíritu y a tu alma, y ven a Él. Él quiere sanarte, quiere quitarte cargas para que seas libre y vivas la vida a plenitud que Él diseñó para ti. Por muy grave que haya sido tu pecado o tu error, Él lo lava, Él te limpia. Dios te ama y la muestra de su gran amor por ti es la obra que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, hizo en la cruz. El que no conoció pecado, tomó los nuestros y los clavó en la cruz para ser el único medio por el que tú hoy puedes reconciliarte con Dios. Recíbele. Si tú quieres, haz una oración con nosotros. Haz un acto de contrición breve y pide perdón al Señor, arrepintiéndote y con la disposición de cambiar de rumbo, de buscar más de Él y de conocerle más. Amado Dios, gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias porque sé que buscando tu rostro lo encontraré, que tú estás dispuesto a liberarme de mis culpas. Yo te entrego a ti todas las cargas. Yo reconozco que Jesús murió por mí en la cruz, tomando mis pecados, clavándolos, siendo Él perfecto, siendo Rey, siendo Dios. Se humilló a lo sumo y vino a morir por mí. Yo reconozco que su obra es suficiente para limpiarme. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Lávame más y más cada día y santifícame para que yo pueda vivir en libertad. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por la libertad que tú me das. Gracias por llevar mi culpa. Ahora, Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu amada. Y tú, Señor, eres mi Señor. Eres mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si usted dice esta oración y no la había hecho nunca, déjeme decirle que la felicito porque usted ha pasado a ser parte del reino, de la familia de Dios y se ha transformado en su hija. Su Espíritu Santo está con usted y le ayudará a seguir adelante. Busque leer en la palabra, busque conocer más de Dios y acérquese a una congregación en donde prediquen de Jesucristo.
el unigénito Hijo de Dios, el Salvador. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elvira, por compartirnos. Gracias, Abby, por estar con nosotras, y gracias a ustedes por estar aquí sintonizándonos. Y bueno, pues les recordamos que aquí estamos como iglesia también para servirles. Estamos en Héroes de Independencia, esquina con Navarro, ¿verdad? Aquí en contraesquina del Teatro de la Ciudad. Tenemos servicios los viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Si usted gusta, aquí le esperamos. Si gusta seguir sintiendo esa libertad que ahorita pudimos experimentar por el amor de Jesús, estamos aquí para servirles. Y bueno, nos vamos a despedir, pero les esperamos para el próximo programa. Si tiene alguna sugerencia de algún tema que quiera que conversemos, con gusto puede ponerlo por ahí. Y pues bueno, una vez más, gracias. Gracias, Germán. Gracias, y luego. hasta luego. Gracias. Gracias, Germán. Hasta luego. Nuestro tiempo ha terminado, pero nuestra aventura de ser mujer continúa. Esperamos que todo lo que escuchaste te haya motivado a disfrutar la bendición de ser mujer y seguir siendo influencia en cada área de tu vida. De mujer a mujer.